¿Por qué tengo que bañarme en esta agua, abuela, si yo no estoy sucio? Esta agua no es agua de verdad, nieto mío. Parece agua cristalina y transparente, pero es otra clase de materia. Es una energía potente, venida del mundo subterráneo, surgida en el instante mismo de la creación de los mundos. Es una fuerza originaria, primigenia, que solo unos pocos podemos conocer. Pero abuela, solo se ve como el agua común de los ríos y los pozos. Yo no le noto nada extraño. Los ojos engañan, mi niño. No sabrás lo que realmente es hasta que te sumerjas en ella. Cuando tu cuerpo se funda en este líquido y envuelva cada célula de tu carne, tu ojo verdadero se abrirá y verás la realidad como realmente es. Esta no es agua, mi nieto querido. Esta es energía pura y vital que penetra y se esparce por el cuerpo de los elegidos y se funde con ellos para siempre, entregándoles la eternidad. Esta agua es un ser y tiene vida y quiere unirse a ti ahora. Entra, mi niño, entra en ella, no tengas temor. ¿Y qué pasará después, abuela? ¿Qué ocurrirá cuando salga del agua? Sentirás muchas cosas y luego dormirás mucho y cuando despiertes serás otro, serás poderoso y eterno. El agua cubrirá tu cuerpo por dentro como una armadura, te sanará de todo mal, nada podrá enfermarte, destruirte o acabarte. Su poder estará en ti y tú tendrás el cuerpo sellado para siempre. Era de noche, no había ninguna luz porque las nubes cubrían el cielo por completo, y allí, en medio de la naturaleza salvaje y desbordada, entre las matas y la exuberancia de la vegetación y la selva, un pozo profundo y cristalino brotaba desde el fondo de las rocas. El niño pequeño caminó sin vacilar, sus pequeños pies descalzos tocaron primero el agua y luego se sumergió por completo, mientras su anciana abuela lo veía desde lejos y suspiraba serena, sabiendo que su misión estaba cumplida y que en su linaje permanecería el poder y la eternidad como le había sido revelado y otorgado a sus ancestros desde el principio de los tiempos por las fuerzas subterráneas, donde viven y reinan los que vigilan y decretan el destino de los hombres. El niño despertó en su cama, en su habitación como todas las noches, sintió voces en la pieza contigua. Se levantó tratando de no hacer ruido, avanzó por el pasillo oscuro, pero la puerta de esa alcoba estaba cerrada. Apretó su oreja sobre la puerta tratando de escuchar. Era la abuela que hablaba con un hombre de voz grave y profunda. Ya casi está todo el trabajo terminado, mi señor, le decía ella. Prometí hacerlo todo y le he cumplido. Nadie es más fiel que yo, nunca lo traicionaría. No sé por qué cree que lo he engañado, seguía diciendo ella con voz temblorosa y acongojada. Jamás, jamás yo lo traicionaría. El niño miró por la cerradura y vio a un hombre alto y fornido. Su silueta no se distinguía bien, pero sí sus botas. Llevaba un par de botas altas, negras y brillantes. Las cosas no se pueden apresurar, decía la abuela, como disculpándose. Toman tiempo, necesitan años. Ya no hay tiempo, respondió él en tono enérgico e iracundo. Ya te di demasiado y he esperado mucho. El hombre se sentó en una silla y la abuela se arrodilló frente a él, como las sirvientas hacen con sus amos. Con sus brazos rodeó los pies del hombre, abrazándose a sus botas oscuras. Perdón, perdón, mi señor, lloraba ella como rogando. Le juro que cumpliré todo muy pronto. El hombre realizó un brusco movimiento con sus pies y alejó con una patada a la anciana mujer que cayó desplomada en el piso. Ella estaba tan aferrada a los pies de aquel individuo que cuando cayó quedó con una de sus botas aferrada a sus manos. El misterioso personaje tomó entonces un bastón y comenzó a golpear a la anciana, que sollozaba y suplicaba piedad, hasta que ella quedó inmóvil y en silencio. El niño que miraba por la cerradura se llevó la mano a la cara y tapó su boca para no gritar. Temblaba de miedo y angustia. Observó con espanto que ese misterioso ser se levantaba de la silla. Solo podía ver con claridad el piso donde estaba tirada la abuela. Pero vio claramente que ese extraño individuo recogía la bota que la anciana aún tenía entre sus brazos y se sentó nuevamente en la silla para ponérsela otra vez. Fue ahí donde el pequeño niño no dio crédito a lo que sus ojos veían. El pie descalzo que el hombre misterioso trataba de cubrir con la bota no era un pie humano, era alargado y deforme, delgado, con garras gruesas como la pezuña de un animal. Era el pie de un no humano, el pie de un demonio, el pie de un macho cabrío. El niño lo vio salir de la habitación y la puerta de la casa se cerró sola de un golpe tras él, como si un viento huracanado la golpeara.
¿Acaso estaba soñando? ¿Acaso todo era una pesadilla? Se llevó la mano a la frente y sintió un agudo dolor entre sus cejas, y entonces recordó la voz de su abuela que le decía: «Tu ojo verdadero se abrirá y verás la realidad como realmente es». Temblando de miedo y muy desorientado, corrió a su cama y se cubrió completamente con los cobertores. No entendía nada, todo estaba oscuro, todo estaba en silencio. Cerró los ojos y sin darse cuenta se durmió. Cuando despertó era de madrugada y sintió la voz de la abuela que lo llamaba desde el comedor. «Macario, despierta, niño. Macario, ven a desayunar». Y entonces comprendió que había estado soñando y que todo lo que había visto la noche anterior fue solo una pesadilla. Se dirigió al comedor y allí estaba la abuela. Lucía cansada y enferma, se movía muy lento, como adolorida, y tenía moretones en su rostro. «Mira, Macario», le dijo, «tenemos visita. Tu padrino vino a vernos y quiere conocerte». El pequeño niño miró hacia un sofá cercano y allí entre la penumbra distinguió al mismo hombre misterioso que estaba con la abuela la noche anterior. «Salúdalo, mi niño», dijo la abuela. «Él nos ha ayudado mucho y siempre está pendiente de ti». El hombre extendió su mano y el niño, dudando y con gran temor, se acercó para saludarlo. Y cuando estuvo cerca y miró hacia abajo, vio un par de botas altas, negras y brillantes, y supo que nada, nada de la noche anterior había sido un sueño. Y escuchó a su abuela decir: «Tu padrino vino a buscarte, mi niño querido, te llevará y aprenderás muchas cosas con él». La noche estaba muy silenciosa, más de lo normal. El joven Macario, de 20 años, trataba de dormir. La última semana había sido difícil. Fue una semana de exámenes en la facultad. Todos los estudiantes que residían allí estaban en lo mismo, preparando sus trabajos, rindiendo pruebas y dando sus exámenes finales. Macario estaba exhausto, pero tranquilo. Por algún motivo desconocido, él sabía exactamente las materias que le preguntarían. Flotaban en su cabeza las ideas, las preguntas y las respuestas. Desde hace años le sucedían aquellas cosas. Podía saber de antemano muchos de los acontecimientos que vendrían en el futuro. Pero todo era azaroso, destellos que sin aviso aparecían solo en ciertas ocasiones y solo con algunas personas. Era una cualidad, un don, pero que no podía controlar. Venía y se iba como ráfagas de luz. A veces deseaba saber, otras veces necesitaba conocer, pero nada sucedía, y en otras ocasiones, sin desearlo o pensarlo, las cosas pasaban con rapidez y naturalidad, como una película que se desarrollaba en su mente. Mientras meditaba y trataba de dormir, sintió ruidos tras la puerta de la habitación, murmullos leves, como si alguien estuviera allí escondido, solapado en las sombras. Observó la ranura por donde entran las llaves en la cerradura de la puerta y se dio cuenta que alguien había introducido un pequeño papel por allí, enrollado como un cilindro, y luego sintió pasos ligeros y veloces alejándose con rapidez. Se levantó, sacó el papelillo de la ranura y lo desenrolló. Escrito en él habían unos números: 333, 333. El joven Macario escudriñó el papelillo por ambos lados, pero no encontró nada más. Un poco intrigado, creyó que se trataba de una broma, algún estudiante que quiso hacerse el gracioso tapando las cerraduras de los dormitorios. Guardó el papel en su bolsillo y volvió a la cama a dormir. De pronto la puerta se abrió y entró otro joven, alto y alegre. «Oye, Macario», le dijo, «levántate, hoy habrá fiesta en el dormitorio de las chicas. Todos iremos, será la fiesta de despedida. Ya casi termina el año y se acercan las vacaciones». El joven era Andrés, quien compartía la habitación con Macario. Era de provincia y vivía en la facultad. Muchos jóvenes solían hacerlo, residían allí durante el año y en las vacaciones solían volver a sus casas. Pero Macario no lo hacía. Él era residente permanente, siempre estaba allí, incluso en época de vacaciones permanecía en el recinto universitario. Antes, en la época escolar fue lo mismo y ahora en épocas universitarias era igual. Desde pequeño su padrino lo internó, primero en escuelas primarias, secundarias y ahora vivía como residente permanente en la Facultad de Medicina. Nunca veía ningún familiar, no tenía padres, pues era huérfano, y estaba bajo la tutela de su padrino, que era un adinerado hombre de negocios que viajaba mucho y no tenía tiempo de encargarse del muchacho. La verdad es que a ella no le importaba, estaba acostumbrado a la soledad y sabía que una vez finalizados sus estudios partiría y haría una vida propia, al fin. Le gustaba estudiar y quería titularse pronto. No desaprovecharía la oportunidad de tener un padrino adinerado que pagara por su educación, aunque no lo viera ni lo visitara jamás. «Ve tú», le dijo Andrés.
Yo estoy cansado para andar en fiestas ahora. Terminaré el libro que estoy leyendo para el examen final y luego dormiré un poco. Ok, le dijo Andrés. Aprovecho de despedirme. Partiré mañana temprano a casa. Iremos por la carretera. Yo conduciré y llevaré a varios amigos conmigo para acercarlos a la ciudad. Entonces tomó su mochila y cerró la puerta con fuerza. El golpe de la puerta sonó en el cerebro de Macario como un tambor ensordecedor que siguió retumbando largo tiempo en un eco interminable y profundo en sus oídos. Sus ojos se quedaron fijos mirando la puerta, que de pronto desapareció, y en su lugar el joven observó una gran oscuridad, como el vacío del universo, y en medio de ella un automóvil rojo, ardiendo y explotando en llamas terribles, mientras unos gritos y lamentos horrorosos se dejaban sentir pidiendo socorro y auxilio con desesperación. Y luego la nada misma, el silencio, y todo volvió a ser normal. La habitación, la cama y la puerta estaban otra vez allí frente a los ojos de Macario. Miró el reloj y el tiempo había pasado muy rápido. Eran ya las 3:33 de la madrugada. Instintivamente llevó la mano a su bolsillo y recordó el papel enrollado de la cerradura. Lo tomó, lo abrió y allí estaban los números. 333, las 3:33 de la madrugada. No alcanzó a pensar siquiera cuando sonó su teléfono celular. Una voz alarmada y llorosa le dijo del otro lado: Macario, Macario, pasó algo terrible. Andrés, el auto de Andrés sufrió un accidente mientras conducía después de la fiesta en la carretera. Se volcó y explotó de inmediato. Están muertos. Andrés y los 4 amigos que llevaba murieron carbonizados al instante. En el auto rojo de Andrés. Macario, desconcertado, colgó el celular y miró fijamente la puerta de entrada. Y allí, en el agujero de la cerradura, había otro papelillo enrollado. Se acercó, lo abrió y miró. Esta vez aparecían escritos otros números: 111, 111. Los días pasaron con rapidez. Ya casi no había personas en la facultad. Algunos administrativos, algunos guardias, cierto personal de aseo y cocina, y Macario, el único estudiante que permanecía hospedado en el lugar. Él lo prefería así, le gustaba el silencio y la soledad. Sentía que podía pensar mejor y concentrarse más en sus proyectos futuros. Estaba acostumbrado, tenía pocos amigos y la muerte de Andrés lo había dejado más aislado y deprimido aún. Los días eran siempre iguales y las noches también, solo rutina y nada más. Hasta una noche en que estaba recostado leyendo y sin darse cuenta comenzó a sentir frío, mucho, mucho frío. Su cuerpo temblaba y la piel se contraía en tiritones y espasmos repentinos. Afuera la oscuridad era total y el viento comenzó a soplar con gran fuerza e intensidad, silbando entre las ramas de los árboles que se agitaban y se movían vertiginosamente. De pronto, una ventana cedió a la fuerza del aire y se abrió con estruendo, azotándose contra la pared. Macario se acercó con rapidez para cerrarla, y al mirar a través de ella, le pareció que en el patio trasero, cercano a un bosque circundante, había algo que se movía. Miró de nuevo con mayor atención y le pareció ver personas, gente reunida, figuras oscuras, difusas, moviéndose a lo lejos. No pudo evitarlo. Abrió la puerta y, a pesar del frío y la oscuridad y el viento, salió y se dirigió al bosque cercano. Caminaba con precaución, pero con pasos certeros, y a medida que avanzaba, el sonido del viento dio lugar a otro sonido, a un murmullo lejano. Eran como voces, varias voces que al unísono parecían mencionar su nombre. Macario, Macario, ven, ven, te estamos esperando. Tenía temor, pero a la vez se sentía atraído, incapaz de dejar de avanzar. Las voces, cada vez más fuertes, le indicaban el camino. Ven, Macario, ven, ven con nosotros, Macario, ven. Finalmente llegó a un claro, un lugar central y vacío, rodeado de árboles añosos y enormes. Por precaución se ocultó tras uno de ellos y observó que tendidas en el suelo, formando un círculo perfecto, había 11 figuras recostadas mirando hacia el cielo. 11 cuerpos tendidos en forma circular, unos al lado de los otros, vestidos con ropas oscuras y con los brazos cruzados sobre sus pechos. El viento sopló con fuerza y las ramas de los árboles crujieron, y un rayo atravesó el cielo iluminando brevemente el claro del bosque, y Macario pudo observar que esas 11 figuras se levantaron, se erguían de una extraña manera. Todas al unísono fueron izadas al momento, como si se tratara de troncos rígidos levantados en ángulo recto sobre el suelo. Nunca se flexionaron como lo hubieran hecho las personas normales, simplemente como estatuas rígidas fueron dispuestas en el suelo en forma recta y erguida.
Pasaron de estar recostadas a estar de pie de manera inmediata, sin romper el círculo que formaban. De pronto, todas giraron sus cabezas y con sus brazos, manos y dedos apuntaron hacia donde estaba oculto el joven. Sus rostros no eran definidos, eran personas, pero al mismo tiempo no parecían humanos. Solo eran sombras oscuras, indefinidas. Eran seres surgidos de la oscuridad. Eran gente sombra, reunida, apuntando hacia Macario. Él no entendía lo que estaba pasando. Todo era tan extraño y bizarro. Solo atinó a salir huyendo de allí lo más rápido que pudo. Mientras corría, sentía que esas sombras lo perseguían. Podía percibir que estaban tras él y su corazón palpitaba rápido y el aire parecía faltarle y sus pulmones parecían reventar. Escuchaba las voces aún. Macario, Macario, ven con nosotros. No huyas, ven, ven. Y él corría y corría cada vez más rápido, agitado y asustado, perseguido y acosado, hasta que sin darse cuenta llegó a un puente antiguo y endeble que cedió ante su velocidad y peso y se desmoronó, llevándose al joven en caída libre hasta las frías aguas de un río que circulaba por ese lugar. Sintió que la corriente lo arrastraba, trató de luchar y emerger, pero el agua era fuerte e imparable, y a pesar de su esfuerzo lo arrastró en remolinos torrentosos hasta hacerlo desaparecer en las gélidas profundidades. Y las voces que escuchaba de pronto dejaron paso a una sola voz, una voz antigua y familiar, la voz de su abuela. No tengas miedo, mi niño, no es agua de verdad, no es agua de verdad, es un ser y tiene vida y quiere unirse a ti ahora. Cuando Macario abrió los ojos, se encontró conectado a tubos y sueros en la cama de un hospital. Con un movimiento brusco trató de levantarse, pero en ese momento una enfermera lo detuvo. No, por favor, no te levantes, no te asustes. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?, dijo el joven muchacho. Tranquilo, caíste en las aguas del río. Unos guardaparques te sacaron y te trajeron. El doctor vendrá enseguida. Trata de relajarte un momento. Te hará mal moverte mucho. El doctor entró enseguida y miró a Macario con una extraña expresión. Trate de no moverse mucho, le dijo. Es necesario que el suero no se salga de la vena. Recuerdo que caí al río, dijo Macario. El puente se rompió y luego no podía emerger del agua. La corriente me arrastraba. Lo encontraron unos guardaparques, dijo el doctor. Es usted un milagro vivo, jovencito. ¿Cómo?, dijo el muchacho. No entiendo. ¿De qué me está hablando? Lo encontraron tirado entre unas rocas y ramas en la orilla del río y lo trajeron. No recuerdo nada, dijo Macario. ¿Por qué eso de que es un milagro? No entiendo. Porque cuando lo encontraron tirado, estaba usted muerto, sin vida. Macario, desconcertado e incrédulo, dijo, pero eso no es posible. ¿De qué me está hablando usted, doctor? ¿Cómo pude estar muerto? Esto es un error. No lo es, dijo el médico. Estaba usted sin vida. Los guardaparques le hicieron maniobras de resucitación, pero su cuerpo no respondió. Lo trajeron destinado a la morgue y fue allí, sin previo aviso y de la nada, que usted comenzó a moverse. El forense no podía creerlo. Actuó de inmediato y lo trasladaron a cuidados intensivos. Aquí logramos estabilizarlo. Después de pensarlo mucho, el forense nos explicó que bajo circunstancias muy especiales el cuerpo humano entra en un estado de hipotermia total y el metabolismo se reduce al mínimo. Tal vez su cerebro mantuvo funciones mínimas e imperceptibles que luego lograron activarse. Por eso es usted un milagro, jovencito. Por el momento descanse. Al parecer todo ahora funciona muy bien. Ha tenido una recuperación impecable y rápida. Dentro de poco le daremos el alta y podrá volver a la facultad. Dígame, doctor, preguntó el joven, ¿cuánto tiempo estuve muerto? El doctor guardó silencio y con gran precisión respondió, hemos calculado que usted estuvo 1 hora con 11 minutos sin vida. Macario, totalmente inexpresivo, miró al techo y recordó el papelillo doblado en la cerradura de la puerta y el número 111, 1 hora y 11 minutos. Esa noche, antes de dormir, en el silencio del hospital y en el vacío de su habitación, miró hacia la puerta y vio allí, parada bajo el dintel, una figura indefinida y oscura, grande y siniestra, que aparecía y desaparecía intermitentemente, como aquellas imágenes de los antiguos televisores cuando la interferencia de sus antenas impedía una visualización clara y continua. Extrañamente no sintió miedo hasta que la imagen desapareció y un nuevo papelillo enrollado ya estaba dentro de la cerradura. Cuando se levantó para sacarlo, una voz resonó en su mente clara y precisa. Esto no es un sueño, Macario. Yo te encontraré. No estás soñando. No es un sueño. Con rapidez desenrolló el papel y aparecieron otros números. 2727, 2727.
María era alegre, bella e inteligente. Era la enfermera que cuidó de Macario en el hospital y que de a poco, sin darse cuenta, terminó en breve tiempo siendo su amiga y después su novia. Ambos formaban una pareja perfecta. Se entendían muy bien y sus planes eran muy similares. Tenían una forma parecida de ver el mundo y congeniaban perfectamente. Macario se sentía feliz. Por primera vez en muchos años, muchos, desde que murió su abuela, compartía su vida con alguien. Las cenas, las idas al cine y los paseos en los parques y las conversaciones con María lo animaban. Ella era su complemento y llegó a pensar en titularse pronto para formar con ella una familia. La amaba y era feliz cuando estaban juntos. Todo parecía marchar muy bien ahora y el futuro se veía esperanzador. Cierto día, cuando el joven estaba leyendo sentado en los jardines de la facultad, todo se borró y se oscureció de repente. Era el vacío otra vez, y observó a lo lejos una figura femenina que se acercaba. Era María, pero se veía borrosa. Vio que llevaba algo brillante en sus manos. Era un cuchillo. De pronto lo acercó a su cuello y sin previo aviso cortó su garganta. La sangre brotó con fuerza y abundante y ella cayó, derrumbada al suelo, con los ojos fijos y borrosos. Macario, de un grito ahogado de asombro, se levantó para correr a ayudarla, pero todo se iluminó otra vez y vio que María estaba a su lado. —¿Pero qué te sucede, cariño? —le dijo ella. —Parece que estás viendo un fantasma. —María —dijo él—, ¿estás acá? ¿Estás bien? —Claro que sí —dijo ella—, ¿por qué no lo estaría? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes enfermo? Y cuando iba a responder, sonó el teléfono celular. —Hola, Macario, ¿cómo estás? Soy el director de la facultad. Necesito pedirte un favor. Todos los estudiantes están de vacaciones y solo puedo contar con tu ayuda. En la calle 97 Central hay una anciana enferma, la señora Mari Carmen. Necesita una visita de control. Tú estás facultado para hacerla. Ve a revisarla y le llevas la receta con sus indicaciones y medicamentos. Luego me informas de cómo resultó todo. Gracias. La casa era muy vieja y deteriorada. Parecía abandonada hacía mucho tiempo. Macario tocó, pero nadie salió a recibirlo. Entonces simplemente abrió la puerta y entró. Todo estaba en penumbra, cubierto de polvo y telarañas. Llamó preguntando si había alguien allí, pero no obtuvo respuesta, solo silencio. Recorrió rápidamente la planta baja y como no encontró a nadie, subió al segundo piso. De pronto se halló frente a una habitación aislada del resto que llamó su atención porque tenía un enorme y oxidado candado cerrando la puerta. Pensó que allí guardaría las pertenencias de valor y simplemente siguió de largo hasta el fondo del pasillo. Allí estaba la habitación de la señora Mari Carmen y en medio había una cama donde yacía recostada la anciana mujer. Estaba quieta, inmóvil. Macario pensó que dormía. Se acercó para observarla y se percató que su cuerpo estaba rígido y frío. Tomó su brazo para medir el pulso, pero no tenía. La anciana estaba muerta. Seguramente había fallecido hacía pocas horas antes. Se acercó más para verificar la situación y pudo ver que la mujer llevaba algo brillante colgando de su cuello. Se acercó y con sorpresa vio que se trataba de una llave. Debe ser la llave del candado, de la habitación cerrada, pensó. Y al mirar con más detención, se fijó que la llave tenía un número grabado, el número 27. Recordó el último papelillo enrollado y estiró su brazo y puño para coger la cadena y quitársela del cuello. Pero justo en ese momento, la anciana abrió los ojos y lo miró fijamente. Y con ambas manos se aferró al brazo de Macario, apretándolo con una fuerza descomunal. El joven, sorprendido y totalmente anonadado, trató de zafarse de aquellas manos, que de pronto eran como garras de acero que no le permitían liberarse. Él no entendía cómo aquella anciana decrépita y que supuestamente estaba muerta, revivió de pronto y lo sujetaba con una fuerza sobrehumana. Quiso desprenderse de las manos de la vieja mujer, pero éstas lo sujetaban con tanta fuerza que las uñas le penetraron la piel y su brazo comenzó a sangrar. Macario dio un grito agudo de dolor y en un acto de extrema impulsividad tomó una lámpara metálica de una mesita contigua y con su otra mano comenzó a golpear la cabeza de la anciana. Pero mientras más golpeaba, más fuerte sentía la presión sobre su brazo. La señora Mari Carmen era como una fiera, como un animal herido que desgarraba sin piedad la carne del muchacho, y mientras lo hacía comenzó a dar gritos delirantes y agudos, sonidos guturales profundos, alaridos de fiera herida, tan intensos que los oídos de Macario retumbaban y le dolían. La anciana se había transformado en una especie de bestia salvaje que luego comenzó a morder el brazo del joven Macario. En su asombro y desesperación, Macario solo atinó a seguir golpeando a la vieja mujer.
con todas sus fuerzas en la cabeza, pero ella seguía y seguía mordiendo y desgarrando su carne, a pesar de los fuertes y certeros golpes que le llegaban, hasta que la sangre brotó a borbotones y Macario sintió finalmente que las manos de la anciana lo soltaron, resbalaron entre la sangre y la mujer cayó rendida sobre la cama. Y allí estaba la señora Mari Carmen, con la cabeza totalmente destrozada, la boca abierta y el cuerpo rígido. La cama era un revoltijo de sábanas ensangrentadas. Parte de la masa encefálica de la anciana se había derramado en los edredones y uno de sus ojos desprendidos de las cuencas colgaba sobre su rostro. El espectáculo era horrendo. Macario arrancó la cadena con las llaves del cuello de la mujer y salió rápidamente de la habitación. En medio del horror, la desesperación y el espanto, se dirigió a prisa y a la puerta con el candado. Introdujo la llave y éste se aflojó fácilmente. Macario entonces giró la manilla y entró en la pieza. Mientras lo hacía, pensaba en todo lo que le había sucedido. ¿Cómo era posible? La anciana estaba muerta cuando él llegó. Él la vio, revisó su pulso. Estaba con rigor mortis, no tenía latidos del corazón y de pronto, de la nada, revivió con una energía y fuerza descomunal. Él la había golpeado mucho, fuertemente y no se detenía. Solo cuando su cabeza estuvo destrozada totalmente, al fin todo paró. Nada tenía sentido, nada de todo aquello tenía una explicación. El joven abrió la puerta y en la habitación solo encontró polvo, suciedad y un cúmulo de objetos arrumados. Ya estaba dispuesto a irse cuando sus ojos se detuvieron en un armario antiguo y deslucido. Sin saber por qué se acercó y deslizó una de sus grandes gavetas y allí encontró un pequeño baúl que tenía la inscripción del número 27 en una de sus tapas delanteras. Otra vez recordó el papelillo enrollado y los números 27-27, el 27 de la llave y ahora el 27 del baúl. La llave también funcionó allí y pudo abrir la caja. Dentro había un libro que se notaba antiguo y valioso. Lo tomó y lo puso dentro de su mochila y luego salió apresurado porque sintió ruidos en la planta baja de la casa. Salió por la puerta de entrada, pero antes le pareció ver que unas extrañas sombras salían de la pieza de la señora Mari Carmen. Macario corrió por las calles ansioso, confundido y temeroso. Cada vez que avanzaba sentía que las sombras lo seguían, como aquella vez en el bosque cuando cayó al río. Podía percibirlas tras él, presurosas, marcándole el paso, y en un acto de descuido y error total, cruzó la calzada tratando de escapar, sin darse cuenta que un automóvil salió de la nada a gran velocidad y lo embistió, elevándolo y haciéndolo caer y rodar varios metros por la calle oscura. Sintió un golpe terrible que azotó todo su cuerpo y perdió el conocimiento. Despertó en el hospital. El doctor estaba a su lado. No te muevas mucho, le dijo. Tienes un tac en la cabeza y una pierna fracturada. Te atropellaron cerca de la calle 97. El mismo conductor te trajo hasta acá. No recuerdo mucho, dijo el joven. Solo sé que corría por las calles y no vi el automóvil que se me acercaba. Vaya, respondió el médico. Ahora te deberemos llamar el doble milagro. ¿Cómo? Dijo Macario. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues cuando llegaste no tenías signos vitales. Te sometimos a resucitación y tu corazón volvió a latir después de nuestros esfuerzos. 2 veces has muerto, jovencito, dijo el doctor asombrado. Pocas veces me ha tocado presenciar algo tan extraordinario como esto. No eras un milagro, eres un doble milagro. ¿Y María? Preguntó el joven. ¿Dónde está María? ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no está aquí conmigo? El doctor bajó la mirada y hablando muy despacio y con mucho cuidado le dijo: No quiero que te alteres, pero pasó algo terrible. Llamaron a María para informarle de tu accidente. La llamaron y le dijeron que tú habías muerto, que llegaste sin vida al hospital. Ella reaccionó muy mal, inconsolable, entró en shock, estaba sola en su departamento pensando que ya no vivías. Tomó un cuchillo de la alacena y se cortó el cuello. Murió rápidamente. Creyó que la vida no valía la pena sin ti. Lo siento mucho, muchacho. Ella está muerta. María se suicidó al creer que tú ya no vivías. Los siguientes días fueron terribles. Pasaban uno tras otro, eternos, monótonos, silenciosos, días de dolor, de horrible pesar, de inconformidad e incomprensión. Sin María nada tenía sentido. Ella se había llevado la alegría, la esperanza y el amor. Macario lloraba, se rebelaba y sufría. Se encerró en su pieza, se negaba a comer y nunca jamás dormía. Él nunca supo cuánto tiempo pasó así, pero una noche, sin saber si estaba despierto o dormido, sintió unos pasos que se arrastraban hacia su cama y luego el leve peso de alguien que se sentó junto a él. Abrió los ojos y allí estaba sentada su abuela.
Solo la vio unos pocos segundos. La figura desapareció casi de inmediato, pero escuchó muy claramente su voz, que quedó retumbando como un eco en el vacío. Mira las cosas como realmente son, nieto mío. Observa la realidad ahora. Encendió la luz y allí sobre la cama donde estuvo la abuela estaba ahora la mochila. Aquella mochila donde guardó el libro que sacó de la casa de la señora Mari Carmen. Macario tomó el libro antiguo y pesado, abrió su tapa roja de cuero duro y añoso y leyó la primera página. Yo, Bonifacio de Lancaster, en pleno uso de mis facultades, doy fe de que mi testimonio es fidedigno y certero. Hallé este antiguo libro oculto en la biblioteca de la abadía. Supe de inmediato que era algo extraordinario. Venciendo todo temor y amparado en la oscuridad de la noche, escapé del monasterio y subí a lo alto de la montaña. Estaba dispuesto a todo. La poca fe que un día tuve en mi religión se diluyó ante la posibilidad de alcanzar los dones y magníficas maravillas que en este libro se describían. Todo poder, toda gracia y todo don serían otorgados a quien se atreviera a leerlo y conjurarlo. Y yo estuve dispuesto a ello. Cuando leí y pronuncié sus poderosas oraciones, sortilegios y conjuros, un portal se abrió ante mí, y allí en lo alto de la montaña apareció el enviado de la oscuridad, poderoso y magnífico, desplegado en toda su gloria y esplendor. No tuve más remedio que ofrecerle lo único de valor que yo poseía y lo único que él deseaba de mi persona, mi alma. Firmé con mi sangre el contrato que en estas páginas aparecen y obtuve el beneplácito y el agrado de aquel ángel del Averno. Ahora que has firmado, me dijo, todo cuanto desees estará al alcance de tu mano. En estas páginas encontrarás la guía y los pasos para lograrlo. Pero ten cuidado, me advirtió, cuando se pide algo, el equilibrio de las fuerzas del universo, a las que ni siquiera yo puedo escapar, te cobrarán algo similar. Todo tiene un precio y tú siempre deberás entregar el equivalente a lo que recibiste, aun cuando no lo desees. Si ahora este libro está en tus manos, ten mucho cuidado, amigo lector. Lo que se obtiene siempre debe ser pagado y a veces el precio es más caro y preciado que el don recibido. Yo lo he vivido y experimentado en carne propia y por eso he decidido ocultar este grimorio con la esperanza de que jamás sea encontrado, porque el beneficio que te entregará a veces resulta peor que lo recibido y desearás nunca jamás haber pedido nada. Macario no lo pensó mucho, tomó el libro y se dirigió hacia la montaña. Tal vez este extraño objeto sí tenía algún poder y tal vez podría encontrar allí el remedio a la pérdida irreparable de María. Le costó mucho ascender, tenía la pierna fracturada por el accidente y una bota de yeso le cubría el pie. Avanzó lento pero decidido y cuando llegó a la cima abrió el libro y vertió su sangre sobre la página del contrato. De inmediato un ruido como de trueno se dejó sentir y un rayo cayó sobre unos matorrales incendiándolos al instante. Y allí en medio del fuego Macario vio a la figura enorme, oscura y misteriosa que se le había aparecido en la puerta del hospital hacía tiempo atrás. No había dudas, era el mismo ser que aparecía y desaparecía intermitentemente aquella noche y que le advertía que no era un sueño, que no estaba soñando, que todo lo vivido era real. ¿Quién eres?, le dijo Macario. ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué es lo que quieres? Una voz grave, como venida del cielo y la tierra a la vez, le respondió. Todo te ha traído hasta mí, Macario. Desde que eras un pequeño niño, todos los días de tu vida, yo siempre estuve ahí, vigilándote y esperando por ti. Fuiste elegido desde siempre y yo me encargué de que cada paso que diste en tu vida te trajera acá conmigo para que ocupes el lugar que te ha sido destinado. Pero qué tontería es esta, dijo el joven. Debo estar alucinando. Esto debe ser un sueño, no es real. No es un sueño, Macario. Nada ha sido un sueño. Pero yo nunca te vi antes ni te pedí nada en mi vida. Te equivocas, dijo el ser. Generación tras generación, las almas de tu estirpe me han pertenecido. Tus padres muertos, tu abuela y tu padrino me han servido fielmente y ahora es tu turno. Arrodíllate ante mí y sirve a tu amo. Todo en tu vida te lo he dado yo y todo ha confluido para que hoy terminara en este largo proceso. Por fin has firmado con tu sangre y ya me perteneces para siempre. Prefiero morir antes que perder mi libertad, gritó Macario. No te serviré, no te serviré, no serviré a nadie jamás. Ja, 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 rió con desprecio aquel ser. ¿Morir? Tú ya no puedes morir, Macario. ¿Acaso no te has dado cuenta? Cada vez que tu vida se fue de tu cuerpo, tu alma volvió. Eres eterno, eres invencible, eres inmortal.
Tienes el cuerpo sellado y eso no puede deshacerse jamás. No, no, ¿qué dices? Es imposible, decía el muchacho, mientras recordaba cómo se había ahogado en el río y cómo había sido atropellado por el automóvil en el callejón y siempre había vuelto a vivir. Ja, 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 eres un milagro, Macario, dijo el ser, eres un doble milagro. Y entonces, de diversas partes, Macario observó que las sombras que lo habían seguido antes comenzaron a brotar y aparecer de nuevo. Venían de las rocas, de las cuevas, de los árboles y de la tierra. Se acercaban a él hasta rodearlo, y él pudo distinguir sus rostros esta vez, al fin. Eran personas, gentes comunes, y entre ellas estaba Andrés, su amigo muerto en la explosión de la carretera, y también estaba María. Ellos son las almas perdidas, entregadas al mundo oscuro para darte la vida, Macario, le dijo el ser, a ti y a toda tu estirpe. Cada vez que vuelves a la vida, una persona cercana paga el precio. Su alma es arrebatada para entregarte a ti una nueva existencia. Si pides algo, el universo cobra algo similar. Vida por vida, Macario, alma por alma. No, no, dijo el joven muchacho, no lo permitiré, no lo quiero, no lo haré. Y entonces recordó el rostro destrozado de la señora Mari Carmen y cómo dejó de moverse cuando su cabeza reventó por los golpes de la lámpara con que él le había pegado. Miró hacia abajo y un gran barranco se extendía bajo sus pies. Sin arrepentimiento alguno, miró al ser con ira y desprecio, y sin aviso previo, rápido y veloz, saltó hacia el vacío. Cayó rápido y su cabeza golpeó las rocas del despeñadero. Su cráneo quedó destrozado, explotando en muchos pedazos sanguinolientos, y la oscuridad lo cubrió todo. Era el atardecer y en la cama del hospital, Macario abrió los ojos. Un doctor estaba a su lado. ¿Dónde estoy?, dijo el joven. ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? ¿Dónde está el doctor que siempre me atiende, el doctor Torres? No te agites demasiado, le respondió el médico. El doctor Torres siempre tomaba este turno, pero ayer sufrió un infarto repentino y falleció mientras dormía. Yo lo atenderé ahora. Usted tuvo ayer un accidente en la montaña, sufrió lesiones serias en la cabeza, pero se ha recuperado milagrosamente. Ya está bastante mejor y mañana le daremos el alta. Tome, le dijo, y le pasó un paquete sellado. Tuvo usted una visita. Un hombre que dijo ser su padrino vino y dejó este paquete para usted, ayer en la tarde. Macario no respondió. Todo en su cabeza daba vueltas y se quedó allí inmóvil sin hablar más. Al anochecer, sin saber cómo ni por qué, se levantó de su cama y salió del hospital y se dirigió al bosque cercano a la facultad. Se sentó en una roca en medio de los árboles. La pierna que estaba fracturada y que aún llevaba yeso le dolía mucho, demasiado. Entonces tomó una piedra cercana y comenzó a golpear el yeso con fuerza hasta que lo rompió y lo pulverizó completamente. Macario miró su pierna y un terror desbordante lo invadió. Un asombro descontrolado, un desconcierto arrebatador se apoderó de él. Su pie ya no era su pie, no era un pie normal, era alargado y deforme, delgado con garras que formaban una gruesa pezuña. Era el pie de un ser ponzoñoso, de un demonio, de un macho cabrío. Entonces una sensación desconocida nació dentro de él, una especie de resignación, pero a la vez un deseo de mando y poder, una certeza que desde ese día nunca más sería débil, porque un poder innato y subterráneo había emergido por fin de lo más profundo de su alma e invadía todo su cuerpo y todo su ser. Tomó el paquete sellado que le habían dejado en el hospital, lo abrió con desesperación y encontró adentro un par de botas altas, negras y brillantes.